Ya anunciábamos que abrimos el análisis político en esta sección que en CNN Chile Radio llamamos Voces del Poder. Esta mañana nos acompañan Fuad Chaín y Rodrigo Arellano. ¿Cómo está, Fuad? Buenos días. Muy bien, pues muy buenos días. ¿Qué tal, Fuad? Bienvenido. Y Rodrigo Arellano, que es decano de la Escuela de Gobierno. Vicedecano, todavía no le quitemos el puesto a Eugenio Guzmán, pero todavía no. Estamos posicionando. Gracias. Eugenio es tan buena onda, además. Un gran decano, así que ojalá que le quede mucho tiempo porque lo hace muy bien. Bueno, porque la conversación sobre las presidenciales se ha visto alimentada por distintos hechos, como la indefinición de los partidos del oficialismo, como veíamos en los titulares, y también encuestas que, por ejemplo, ponen en el mapa a figuras que no lo estaban. Pasó con la Academ, en que Janet Jara aparece en menciones espontáneas, bajito, pero aparece. ¿Y pasa lo mismo en Panel Ciudadano, Rodrigo? Sí, nosotros publicamos el día de ayer una nueva encuesta presidencial que a grande resumen, porque hace varios escenarios. En fondo, nosotros analizamos 7 escenarios diferentes, unos con Janet Jara, otros sin Janet Jara, otros con Tomás Boanovich, otros sin Tomás Boanovich, uno que se baja acá, Kaiser, Kass. Y en términos generales, un resumen es que en todos los escenarios, la candidata más competitiva de la oposición, una buena noticia, porque el viernes no había recibido una buena noticia por la encuesta de Black and White, es que se mantiene como muy competitiva Evelyn Matei. De hecho sube en esta encuesta en comparación con la anterior. Le vuelve el alma al cuerpo. Le vuelve un poco el alma al cuerpo, una campaña que había estado con ciertos ruidos durante la semana a raíz de esta encuesta, pero que en la nuestra, y además Cadena Noche también ratifica un poco eso, la consolida en todos los escenarios como la candidata con mayores posibilidades, no solamente en el presidencial, sino que, por cierto, en la primera vuelta frente a los otros candidatos de la oposición. ¿Cuán competitiva es esto con Matei en un escenario de primera vuelta? ¿Pasarían las dos a segunda vuelta? No estando Janet Jara, gran parte de la votación de Janet Jara debiese transferirse a Carolina Toá, y efectivamente pasa algo muy similar a lo que vimos anoche en CADEM, que las dos candidatas que podrían pasar si la elección fuera este domingo, que esa es la pregunta que habitualmente hacemos nosotros, es justamente Carolina Toá y Evelyn Matei. Y ahí va el segundo comentario, que en la encuesta se ve que la candidata con mayores posibilidades efectivamente es la exministra del Interior, con una distancia importante de lo que tiene Janet Jara. Sin duda, todavía Janet Jara no entra al ruedo porque el Partido Comunista, por razones que podemos conversar, pero todavía no confirma una candidatura presidencial. Todavía no le ha dado el visto bueno a Janet Jara. Todos los que miramos la política entendemos que podría ser una muy buena candidata, competitiva, por distintas razones, pero todavía no ha sucedido eso y frente a eso no es una candidatura consolidada para efectos de encuesta, pero marca alrededor de 6-7 puntos en todas las mediciones. Pero esos puntos, al no ser candidata, porque analizamos el escenario sin Janet Jara, se transfieren en su gran mayoría a Carolina Toá, lo que daría la posibilidad, que es lo que yo siempre he sostenido, que una primaria, eventualmente en segunda vuelta, debiese consolidar también la candidata del oficialismo. Si con un presidente que ha marcado independiente del minuto, más alto, más bajo, siempre ha estado en torno al 25-30%. Eso da, por cierto, una posibilidad cierta de poder pasar a una segunda vuelta una candidata consolidada del oficialismo. ¿Fuad va a ser candidata Janet Jara? O sea, yo lo veo difícil. Creo que la decisión del Partido Comunista de postergar la definición presidencial quizás tiene que ver, especulación, de repente uno suele ser un poco mal pensado, con lo que se está discutiendo hoy día aquí bastante cerca, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las medidas cautelares del otro candidato, que es Daniel Jadwe. Sí, que parecían ser más del agrado de la mesa del partido. Se cambian las medidas cautelares por una de menor intensidad que le permita de alguna manera sostener una campaña. Yo tengo la impresión de que la conducción del Partido Comunista, el establishment del Partido Comunista, creo que se siente mejor representado por la candidatura de Daniel Jadwe, y es probable que ese sea el candidato que en definitiva terminen proclamando. ¿Es descabellado pensar que el oficialismo termine proclamando a Carolina Toá como lo hizo Chile Vamos con Evelyn Matei, si consideramos que en la oposición precisamente van divididos en 3 figuras, y eso puede fortalecer la opción única del oficialismo? O sea, yo creo que el oficialismo tiene una sola posibilidad hoy día. La única posibilidad que tiene es tener una primaria y que su candidato surja de esa primaria y de ahí marcar una diferencia con la derecha, que va a ser incapaz de ponerse de acuerdo en primaria. Ya vamos a tener 3 candidatos a lo menos de la derecha. Eso le daría ventaja al oficialismo, entonces. Sin primaria.
en cambio, creo que la única alternativa a tener una candidatura competitiva del oficialismo es tener una primaria y tener una candidatura única ahí. Pero si no hay elenco en el Frente Amplio, en el Partido Socialista. No, pero el Partido Comunista, que es parte del oficialismo, está el Partido Comunista y está también la ministra del Interior, ex ministra del Interior, Carolina Toá, ambos formaron parte de un mismo gobierno. Entonces a mí me parece que es absurdo. El Partido Comunista va a tener candidato. No sé si el Frente Amplio, pero el Partido Comunista va a tener candidato. Y Carolina Toá ya es candidata y por lo tanto creo que ahí por lo menos de todas maneras debiese haber una primaria. No me imagino, digamos, una elección en que el Partido Comunista llegue a primera vuelta con su candidato o candidata y que lo mismo haga, ¿no es cierto?, el socialismo democrático por otro lado. Y la verdad es que creo que eso sí que sería definitivamente regalarle la elección, digamos, a la oposición. La única alternativa que tienen es llegar a una primaria. Claro, porque la primaria te da músculo, te da campaña, visibilidad también. Yo no sé qué es lo que va a hacer Carolina Toá si es que el candidato es Daniel Jadwe, el candidato que termina proclamando el Partido Comunista. Y tengo la impresión... ¿Por las declaraciones que hizo? Exactamente, por las declaraciones que ha hecho. Y tengo la impresión, ¿ya?, que mientras más reafirma esa línea Carolina Toá, más estimula al Partido Comunista a proclamar a Daniel Jadwe. A proclamarlo a él. Rodrigo. Va a ser un candidato incómodo. O sea, si es Daniel Jadwe, es sin duda un candidato incómodo primero para Carolina Toá y particularmente también para el gobierno. Daniel Jadwe ha sido muy crítico de la gestión del presidente Boric y representa un poco esa alma inconformista que hemos visto a través de los WhatsApp de la diputada Cariola, de que hay por lo menos una mirada crítica con respecto al tema de las reformas, de la profundidad de las reformas que ha tenido, exacto, claro, de las reformas que se habían ofrecido en un programa de gobierno y que por distintas razones no han podido materializarse. Entonces, es un candidato incómodo no solo para el gobierno, sino que para Carolina Toá. Y ahí uno también entiende la lógica quizás de Carolina Toá de ir golpeando cada cierto tiempo la candidatura de Daniel Jadwe, decir que no tiene las credenciales democráticas, que no sería razonable que el Partido Comunista propusiese un candidato con las medidas que tiene hoy decretadas por el tribunal. Entonces, yo coincido aquí con mi compañero de que efectivamente lo de hoy puede alterar quizás la percepción del Partido Comunista con respecto a su candidato. Rodrigo, y vamos al escenario en la oposición, porque hay un traspaso significativo de votos en el escenario Kaiser-Casto, ¿no? Sí, efectivamente. Se distribuyen entre ambos candidatos. No es que todo lo que dice todo el mundo, no, por ser candidato más extremo, Kaiser serían todos a José Antonio Kast, sino que también hay un porcentaje que se va a Evelyn Matei. Si Johannes Kaiser no compite, un 50% de sus votos irían a Kast y 20% a Matei. Efectivamente. ¿Tiene buenas razones José Antonio Kast para negociar con todas las razones del mundo? Con Johannes Kaiser. Y yo tengo la impresión de que no es una locura pensar que Johannes Kaiser va a analizar hasta el último minuto la posibilidad de no continuar en la carrera presidencial, porque los números dicen que no gana. Y un candidato que se presente que no gana, queda ausente por lo menos los próximos, en el caso de Kaiser, que está con un partido recién en formación, va a quedar fuera como del espectro político los próximos 4 años. Me imagino que cualquier pero va a ser candidato... parlamentario, po. O sea, yo discrepo, pero no podría ir a la primera vuelta. no podría. pero Lógico, pero yo discrepo completamente. A ver, déjame, pero voy a terminar. Sí, Ahora, el lo dato. que yo quiero señalar es que es probable que exista una primaria, quizás no como señala Fuad, de una primaria amplia con Kaiser casi, pero es muy probable que se pueda incorporar Jimena Rincón, ex compañera de Fuad, puede ser Rodolfo Carter incluso, lo que le da un músculo a una primaria, que es lo que señalábamos acá, que es una instancia que te da visibilidad, que te saca músculo electoral, que te permite recorrer. Por lo tanto, yo creo que los esfuerzos que está haciendo Evelyn Matei y Chile Vamos de sumar una primaria, invitando, yo creo que con poco éxito en el otro sector más extremo de la derecha, pero quizás con resultados posibles, con Jimena Rincón y Rodolfo Carter, pueda abrir espacio para una primaria que sea bien competitiva y que genere visibilidad, que es lo que entregan las primarias. Incrédulo Sí, se yo ve. creo que hay una inconsistencia, porque la misma candidata que dice que si no le abre la puerta le va a golpear la ventana, ¿no es cierto?, a Kast y a Kaiser por una primaria, consistentemente ha rechazado una primaria con Rodolfo Carter. Esa es la verdad. A Rodolfo Carter le ha golpeado la puerta, la ventana, las paredes, le ha tirado piedra en el techo y no pasa nada con las primarias con Matei, digamos. Entonces hay una enorme inconsistencia. En segundo lugar, creo yo, si yo fuese dirigente de Chile Vamos, no estaría tan contento, porque es cierto que subió 3 puntos, pero recupera puntos que había perdido. O sea, está estancada hace un año Evelyn Matei, digamos, ya más de un año siendo candidata y está bastante estancada en la encuesta. No logra efectivamente despegar. Y yo creo que, por el contrario, lo que ha hecho
Johannes Kaiser, que claramente no puedo estar más distante de muchas de sus ideas, pero la verdad es que es impresionante. Cómo ha constituido en tiempo récord un partido, ¿no es cierto? El segundo con más militantes ahora. Hoy día el segundo con más militantes, ¿para qué va a ser candidato a diputado o a senador? ¿Ya? Yo creo que se pierde, se desperfila completamente. Yo creo que él efectivamente hoy día todavía apenas tiene poco nivel de conocimiento y tiene alto nivel de adhesión respecto a las personas que lo conocen. Entonces solo puede crecer. Y creo que el pretender, como una lógica un poco de administrar ese capital político por una senaturía, la verdad es que me parece que sería desperdiciar toda la fuerza, la energía que ha generado en torno a su candidatura, ¿ya? Si es que él efectivamente se baja para ser candidato a senador. Tiene que llegar hasta las últimas. Yo si estuviese en su lugar, ¿ya? Y hubiese logrado lo que ha logrado él, llegaría de todas maneras hasta la primera vuelta. Y creo que con buenas posibilidades incluso, ¿ya? De pasar a segunda vuelta, ¿ya? Porque yo creo que es alguien que ha venido creciendo sostenidamente. Entonces, yo sinceramente... ¿En qué escenario Kaiser pasaría a segunda vuelta, crees tú? ¿Qué tendría que pasar en el oficialismo para que eso ocurriera? Lo que tendría que pasar en el oficialismo es que el oficialismo llegue dividido, ¿ya? Que también es una posibilidad, porque si es que va Jadwe y todavía no quiere, digamos, no quiere primarias con Jadwe, es perfectamente posible que tengamos un escenario entre Kaiser y Matei. Y también puede que, si es que no va Kast, porque también... Y Kaiser a segunda vuelta. Y si llegan a oír Kast, ¿ya? Claro. Si no llega a ir Kast, yo creo que efectivamente le va a ganar a Matei Johannes Kaiser. Entonces, yo creo que... Pero se ve poco probable que Kast no vaya. No, pero la verdad es que uno nunca sabe. Imagínate, hace 4 años atrás, en esta misma época, el escenario presidencial era totalmente distinto al que ocurrió al momento de inscribir las candidaturas. Y bueno, y nadie se imaginó hace 4 años atrás, a esta misma altura, que la segunda vuelta iba a ser entre Kast y Gabriel Boric. Nadie lo imaginaba. Boric estaba todavía tratando de juntar las firmas para inscribirse, para participar en una primaria. Entonces, creo yo que todavía es muy pronto. Lo que sí me parece a mí que con lo que ha logrado Kast, que insisto, no puedo estar más distante de muchas de sus ideas, no me imagino Kaiser, perdón, lo ha hecho Kaiser, no me imagino que esté pensando eso para negociar una senaturía. Por ningún motivo. Creo yo que sería de alguna manera desencantar a toda esa gente que se convenció de su proyecto político, digamos. Entonces, no. Pero perdona que estoy un poco lenta porque es lunes. En ese escenario tú dices, pasa a segunda vuelta Evelyn Matei y Johannes Kaiser. No, no digo que pase. No. La verdad es que la capacidad de anticiparse a la segunda vuelta no la tengo. Lo que creo es que él va a ser candidato y que no se puede descartar, ¿ya? Que Kaiser o con Matei o con un candidato único del oficialismo, el fruto de primaria pasa a segunda vuelta. De la sorpresa. Bueno, según Pulso Ciudadano, Kaiser ha subido 6 puntos desde enero hasta esta encuesta, la que publicaron ayer. Así que sí, tiene el factor novedad, pero... Lo último antes de la pausa, Rodrigo. Recordemos que esta elección probablemente tenga 7, 8 o 9 nombres en la papeleta. Por lo tanto, las posibilidades de tener un candidato de extrema derecha pasando a segunda vuelta yo creo que son bastante mínimas. Incluso en una candidatura, en una elección hace 8 años, donde el presidente Piñera compitió casi únicamente, era un candidato único de la centro-derecha, obtuvo 40 puntos de votación. Por lo tanto, no hay donde, creo yo, ir creciendo los candidatos de la centro-derecha. Yo creo que la elección presidencial se va a definir en el centro. Y eso ha sido históricamente así. Y quien tiene más posibilidades, por lo menos por parte de la oposición, de poder captar esa votación, sin duda que es Evelyn Matei. En el escenario actual no veo la posibilidad de que Kaiser siga creciendo más allá de lo que hemos visto en la última encuesta. Hablemos a la vuelta de la pausa de la cantidad de candidatos y candidatas inscritos para postular a la presidencia. 95. 95 cuando revisé hoy día en la mañana. Hay que aumentar los requisitos para poder inscribirse. También podemos hablar de la pelea para presidir la Cámara de Diputados. Pausa y volvemos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Este lunes, Tolerancia Cero, el programa de debate y análisis político más emblemático de la televisión chilena. En un año decisivo, analizamos la contingencia con referentes de la opinión política y protagonistas de la actualidad. Este lunes en Tolerancia Cero, Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio. Tolerancia Cero. Lunes, 20:30 horas. CNN Chile.
siempre. Economía, distante para algunos, cercana para nosotros. Algo que tú ya bien sabes, siempre atento a indicadores. Capitán de tus inversiones, del grupo de los informados, al tanto de nuevas necesidades, materias primas y noticias internacionales. Para decir con autoridad, he ahí una gran oportunidad. Agenda económica, de lunes a viernes desde las 8 y 19:30 horas. CNN Chile, siempre. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. ¿Habrá que subir los requisitos para ser candidato a la presidencia de la República, o por lo menos para inscribirse en el CERVEL, a ver si se juntan las firmas necesarias? Lo comentamos con Rodrigo Arellano y con Fatchaín esta mañana. Rodrigo. Una gran pregunta. Va de la mano del sistema político, sin duda, esta discusión, porque hoy tenemos 95 personas que pretenden reunir las firmas para ser candidato presidencial. Recordemos que ser candidato presidencial o ser candidato a presidente es uno de los cargos de elección popular que tiene menos requisitos en el sistema político. Porque ¿En serio? Sí, pues solamente te exige edad y saber leer y escribir. No hay un requisito como de enseñanza, educación, como si uno tiene... por ejemplo. Ah, sí. Sí, diputado y senador Cuarto también, medio, pues, diputado cuarto senador medio igual, equivalente. cuarto medio, y para ser concejal también. Presidente solamente ser chileno, 35 años, y ser ciudadano con derecho a sufragio. Entonces, eso abre la posibilidad, desde el punto de vista democrático, en el fondo dice que todo chileno puede llegar a ser presidente. Claro. Yo creo que es una señal razonable, pero en los tiempos de hoy creo que equivoca. Yo establecería quizás otros requisitos y aumentaría también la cantidad de firmas que se requieren. Esta reforma está considerada sin voto obligatorio, por ejemplo. Hoy sabemos que hay voto obligatorio, por tanto, desde allá debería subir el estándar de firmas requeridas para ser candidato presidencial. Hay algunos que dicen, desde la perspectiva más política, que quedó tan baja la vara presidencial hoy en día que cualquiera pretende ser presidente de la República. A mí no me gusta esa comparación, pero sí creo que habla de algo, fíjate. Creo que habla de un sistema político que no está dando respuesta a los chilenos. Habla de un sistema político que genera esta disconformidad por parte de la ciudadanía, que hace que personas con intereses particulares pretendan llegar a la primera magistratura. Finalmente creo que esto va a decantar, con la firma no vamos a tener 93, pero probablemente vamos a llegar a una cifra alta en comparación con las elecciones anteriores, que hemos tenido 7, 8 candidatos presidenciales en la papeleta, y vamos a estar cerca de esa cifra, y yo creo que habla de una crisis más profunda de lo que nosotros miramos del sistema político, y creo que es bueno analizar eso también. ¿Fue? Sí, indudablemente hay que remirar los requisitos, no solo desde el punto de vista de la firma, yo creo que eso es indispensable, pero yo creo que esto es un síntoma de algo más profundo, que también tiene que ver con un poquito la descomposición de la política, la ausencia de liderazgos reales, de proyectos colectivos, donde cada uno que tiene una idea, bueno, quiere ser presidente o de alguna manera ocurre que para poder posicionarse para otra cosa, ¿no es cierto? Incluso hoy día, con la devolución por voto, bueno, si yo logro tener la firma y soy candidato con voto obligatorio sobre todo, ¿no es cierto?, por ejemplo, al Congreso, en una circunscripción grande, o al presidente de la República, que es todo el país, Sí. la verdad es que por bajo porcentaje que tiene una cantidad importante de votos, y ya hemos visto algunas chiquiñuelas en las rendiciones, ¿no es cierto?, que de alguna manera puede ser también un Puede ser incentivo de ese rentable. tipo. Entonces, más allá de que el CERVEL efectivamente fiscaliza, a mí me parece que tenemos que mirar bien dónde colocamos los requisitos y dónde colocamos los incentivos. Pero esto es, insisto, un síntoma a mí me parece más profundo, donde la calidad de la política y de la dirigencia política está en entredicho. Y por eso que cualquiera dice, ¿por qué no yo? Si este puede ser candidato, ¿por qué no yo? Y eso es lo que se genera. Creo que es un síntoma del sistema político, de los problemas que tiene el sistema político más profundo. Parece que la reforma política no va a estar avanzando, ¿no? No por lo menos en esta legislatura, y con la indicación del gobierno que como que desnaturaliza el proyecto que apoyaron transversalmente los senadores de poner umbral. ¿Qué les ha parecido toda esa conversación? Además, con el presidente Boris diciendo, a mí me gusta el umbral, pero pucha, no se pudo. Como que los partidarios no dieron esa pasada. Yo tengo la impresión que nos farreamos una gran posibilidad, fíjate, Carola, de
de corregir ciertas anomalías que ha tenido nuestro sistema político. Y creo que nos farreamos una posibilidad porque si hubo un tema en que transversalmente hubo acuerdo en el proceso constitucional, fue justamente ese. Ahí llegaron acuerdos de republicanos, hasta personas del Partido Comunista, de modificar las normas del juego en el sistema electoral e introducir disposiciones que permiten un poco más de orden legislativo, los umbrales para eliminar la hiperfragmentación, la pérdida de escaños en caso de renuncia a los partidos, para evitar los llaneros solitarios. Entonces, algo que estábamos tan de acuerdo, la clase política se había logrado, se entrampó justamente una vez terminado ese proceso y yo creo que ya lamentablemente estamos entrando en metros cuadrados, metros finales de la carrera electoral. La última y vamos a milla. empezar a hablar efectivamente de la elección y pensando en noviembre más que en lo que le hace bien al sistema político chileno, así que lamentablemente nos farreamos una posibilidad. Tiene razón, Fuat, una cosita que no quería dejar pasar, y yo creo que hay que mirarla con detalle. La devolución de recursos a los candidatos a presidenciales, bueno, y a todo, está pensada también con lógica de voto voluntario. Por lo tanto, los montos son mucho más claro, más altos altos. de los que obtienen más uno votos. debiese Votos. esperar. Pues, claro, o sea, la última elección presidencial votaron alrededor de 7,5 millones y ahora Sí. debiésemos estar en torno a los 13 millones. Imagínate una devolución con esos guarismos. Habría que Hoy en día, ajustar el monto que se devuelve por yo voto. tengo la ¿no? impresión de que el CERVEL va a hacer algo de eso y ahí sí que creo que el Congreso Están debiese quemando reducir los en las votos. indicaciones del Ejecutivo, ¿Sí? pero sí, Bajar el monto. Bajar el monto. Pero se alcanzará. Pero, mira, si tú no quieres que salga una reforma al sistema político, tienes que impulsarla en un año electoral. Esa es la receta para que no salga, Pero digamos. es que ¿ya? todos los años han sido electorales. po. Sí, por supuesto, pero yo creo que esto se hace en los primeros años. Yo me acuerdo cuando se cambió el sistema binominal, que afectaba a todos los incumbentes y lo afectaba en la elección inmediatamente siguiente, ¿ya? Se hizo el primer año. Por dos razones, porque tiene un gobierno que tiene mayor capital político, está recién instalado, y porque el horizonte electoral está más lejos, por lo tanto ya no estás pensando, digamos, con un deadline tan cercano y donde los partidos tienen más tiempo para poder prepararse, para poder, digamos, ajustar sus planificaciones y además hay que hacerlo con cierta transición, con ciertas normas transitorias. Y a mí me parece increíble porque el mismo Congreso que aprobó, acuérdate que el Congreso nombraba a los miembros de la Comisión Técnica, Claro. ¿no es cierto?, del segundo proceso constitucional, que llegó a un acuerdo en un cambio del sistema político muy interesante y los mandantes, ¿ya?, de aquellos mandatarios hoy día no son capaces de aprobar o apoyar una reforma política similar a la que se pusieron de acuerdo los técnicos. Eso me parece a mí, porque cada uno está preguntando cómo voy yo, y ese es uno de los grandes problemas. Si no cambiamos, ¿ya?, el sistema político, no solo desde el punto de vista de los partidos, que es importante, ¿ya?, partidos pequeños, débiles, ¿no es cierto?, que eso es una parte, pero sobre todo si no tenemos efectivamente incentivos a la colaboración y no al conflicto, como existe hoy día, entre el Ejecutivo y el Congreso, tenemos un presidente con muchas facultades en el papel y con poco poder, y tenemos un Congreso con pocas facultades y que la única manera de poder ejercer el poder es a través del bloqueo. Entonces, hay un incentivo permanente al bloqueo legislativo y eso es tremendo. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que es una verdadera tortura china sacar adelante cualquier proyecto, porque Sí, hay que negociarlo muchísimo. proyecto a proyecto, parlamentario a parlamentario. ¿Qué es lo que ve la gente? Dice, mira, estos tipos se la pasan discutiendo por todo, los proyectos no avanzan, ¿no es cierto?, se bloquean en el Congreso y entonces la reacción es que se vayan todos, o de una crítica, o empiezan a surgir estos candidatos que son muy grandilocuentes y que son muy críticos del sistema y que empiezan a tomar fuerza, ¿ya? Y eso no solo es un problema de Chile, es un problema en general de las democracias liberales, pero que hoy día con este desajuste entre un sistema electoral proporcional y un sistema de partidos multipartidistas y un presidencialismo extremo, la verdad es que tenemos la peor ecuación y lo que hace que nuestra democracia esté estancada y que no sea capaz de resolver oportunamente los problemas que afectan a la sociedad. No, pero fue el propio oficialismo el que frustró la única posibilidad, aunque Claro, el gobierno nunca sí. estuvo muy convencido. ¿ah? Y el porque- presidente no pudo convencer a los suyos Eso te tampoco. iba a decir, Exacto. la primera, una Había reflexión y un Lo reconoció el comentario. mismo Sí, presidente. podría- Bueno. Una reflexión y un comentario de lo que dijo Fuad. La primera reflexión habla mal del liderazgo del presidente, porque él mismo señaló que su intención, y él estaba convencido de que era necesario introducir modificaciones, y que finalmente gente de su sector, de su partido, dijo, no estaba muy de acuerdo y no prosperó. Entonces, ahí pone en tela de juicio parte de su liderazgo. A mí me sorprendió esa declaración. Y la segunda, que efectivamente el último cambio electoral importante fue el año 2015, en la
el proyecto de ley que modificó el sistema binominal en el gobierno, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, pero ahí hubo un juego calculadora que en el fondo los incumbentes, porque eso lo dijo Fuad, sacaron cálculo de que ese proyecto de ley no Les nos convenía. alteraba. Acordémonos que pasamos de un Congreso de 120 a 155 diputados justamente para asegurar y dar tranquilidad a los cierto. incumbentes. Por eso, por eso es parte de esa eso corrección. se lo desmiento derechamente, porque, Sí. porque una de las cosas que hubo, no fue así. ¿ya? Entonces yo creo que no fue así, porque yo de hecho estaba en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, además era el jefe de bancada. Uno de los temas fue que no podíamos discutir muchas cosas, pero el número de diputados y los distritos no se movían, porque si empezábamos a discutir eso en el Congreso, ya el proyecto no iba a salir nunca. Y por lo tanto, desde que entró el proyecto al Congreso, y te invito, digamos, a que puedas desmentirme, no se tocó ni un distrito ni el número de parlamentarios. Pero Fuad, ¿ya? cambiamos de 60 ¿Ya? a 28 y Pero- de pero es 120 a porque- 155. por una sencilla razón eso, porque con 120 era imposible, y eso fue parte también del acuerdo que tuvimos en su momento, la ADC con Renovación Nacional, etcétera, porque era imposible cambiar el sistema 1 proporcional con 120 diputados. Ahí sí que hubiésemos tenido mega distritos para poder hacerlo. Ya la gente se queja de que los distritos son demasiado grandes. Imagínate si es que hubiésemos querido tener un sistema proporcional con 120 Con diputados. 120. Eso no se podía, era imposible, era absolutamente imposible, pero eso no se tocó en el Congreso. Eso fue el proyecto que salió desde ese punto de vista del número de parlamentarios y de los distritos, tal como ingresó por parte del Ejecutivo. Entonces no fueron los incumbentes los que hicieron un traje a la medida. Ahora, si tú me preguntas a mí, creo que la crítica mi autocrítica es que no fuimos capaces, por ejemplo, de poder hacer un cambio más profundo, como el que se había pactado en ese momento entre el CI y RN, que decía, cambia al sistema electoral, sí, pero también avanzar hacia un semipresidencialismo, es decir, también hacia el régimen de gobierno, al sistema Bien. de gobierno, de tal manera de Ahí que quedó. tuviéramos un sistema político coherente y no como hoy día tenemos un sistema electoral Tema que en no todo conversa caso con el régimen de gobierno. Tampoco se va a abordar, ¿no?, en esta reforma, si es que eventualmente avanzara. Rodrigo Arellano y Fuad Chahine han estado con nosotros aquí en Voces del Poder. Gracias, Rodrigo. Muchas Fuad. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, por que haber estén venido. bien. Nos vemos.